dicho que hay en Cuba. Eso es un dicho que hay en Cuba. Nunca es tarde cuando la viste por mí. Pero aquí no es cuestión de dicha, aquí es cuestión de Dios. ¿Ok? Es cuestión de Dios. Cuando las cosas de Dios son buenas, todo va a salir bien. Ok, mira, todo va a salir riquísimo, como todos nosotros. Esperamos que salga. ¿Ok? Sí, ya. Mira, ya no, ¿por qué sale esto aquí así? Cuando yo lo que quiero que salga es esto. Ok, ok. Vamos a estudiar aquí el libro de Hechos, capítulo 9, y vamos a ver algunas cositas que van a suceder en este capítulo. Saulo está yendo a Damasco y entonces es derribado la tierra y llevado al cielo, llevado así como ciego a Damasco. Eso lo vamos a ver del versículo 1 al 9, y entonces es llamado al apostolado del 10 al 17, vamos a ver eso. Es bautizado por Ananías. Eso lo vamos a ver del 18 al 19. Predica a Cristo con de nuevo. Eso lo vamos a ver aquí del 20 al 22. Y los judíos acechan a matarlo del 23 al 28. Vamos a verlo. Así como los griegos, pero él escapa de ambos grupos. También los judíos y los griegos quisieron matarlo, pues él escapa de los dos grupos. Entonces, aquí en el 29 y 30, la iglesia tiene paz. Pedro sana a Eneo y al parálisis. Y del 31 al 35 restaura la vida a la vida. Ok, vamos a ver entonces aquí lo que vamos a suceder aquí en el versículo 1 del capítulo 9 del libro de Hechos. Saulo, respirando todavía amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que encontraba algunos que pertenecían del camino, tanto hombres como mujeres, lo pudiera llevar atados a Jerusalén. Mira lo que está diciendo aquí Saulo, Saulo respirando todavía está respirando, que está respirando de las amenazas de a muerte, ¿quiénes? A los discípulos del Señor. ¿Qué sucedió? Que fue a donde estaba el sacerdote y le pidió carta. ¿Para qué? Para perseguir a las personas que están en el camino, que pertenecían al camino. El camino aquí lo que quiere decir a la persona que pertenece al camino. ¿Quién es el camino? Es Jesús. A las personas que pertenecen a Jesús. Tanto hombres como mujeres lo pudieran llevar atado a Jerusalén. Ok. Tanto hombres como mujeres. Ok, tanto hombres como mujeres lo podía llevar atado a Jerusalén. Ok, y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo, una luz del cielo. ¿Quién es la luz? Recuérdese de que Jesús es la luz. Ok, al caer la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Entonces, Pablo iba para Damasco. ¿Y qué iba a hacer ahí? Él iba a seguir persiguiendo a las personas que son del camino. ¿Quiénes son la gente del camino? La gente que siguen a Jesús. Entonces, al caer la tierra, al caer la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, fíjate lo que está diciendo aquí. Pablo le pregunta: ¿quién tú eres? O le habló por el nombre. Saulo le preguntó, le dice: Saulo, Saulo. Y entonces él le preguntó: ¿y quién tú eres? ¿Y quién tú eres? Entonces dice, Jesús le dice: a quien tú persigues.
Y verdaderamente no está persiguiendo a Jesús, pero ¿quién está persiguiendo? A su iglesia. Entonces toda la gente que están en la iglesia de Cristo, que están haciendo las cosas por Dios, es Jesús. Es Jesús. Aquí hace una comparación. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, levántate, anda a la ciudad y te diré lo que debes de hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónimos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Entonces los hombres también que andaban con él, ¿qué hicieron? Ellos oyeron la voz, pero ¿qué? Ellos no vieron a nadie. Ellos oyeron que estaban hablando, pero ellos no. Y Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Saulo se levantó del suelo, pero no veía nada. Sus ojos estaban abiertos, pero no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fíjate, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Se recuerdan los 3 días, bueno, los 3 días fue en que Jesús se resucitó al tercer día. Y se recuerda también Jonathan. ¿Fue Jonathan? No, Joan creo que sí, que el pescado estuvo ¿cuántos días en el pescado? Estuvo 3 días. Entonces, 3 días tienen mucho significado en las cosas de Dios. ¿Ok? Versículo 10. Había en Damasco cierto discipulado llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, aquí estoy. Señor, contestó él. El Señor le dijo, levántate a la calle que se llama derecha y pregunte en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Fíjate, entonces Jesús se le presenta a Ananías y le dice, Ananías, ve a la calle llamada derecha y pregunta en la casa de Judas, ¿por quién? Por un hombre de Tersa que se llama Saulo, porque él está orando. Pablo, Saulo, no Pablo, Saulo está orando. Y entonces, ¿qué quiere decir? De que se está arrepintiendo de las cosas que ha hecho. Se está arrepintiendo. Y ha visto en una visión un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces él ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Dice, yo he oído mucho hablando de ese hombre, pero ¿cuántas cosas malas no ha hecho a tus santos en Jerusalén? Es esa persona. Y aquí autoridad de los principales sacerdotes, y viene aquí, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces Ananías le está diciendo, pues mira, ese hombre, yo he oído hablar que ese hombre ha hecho muchas cosas malas allá acerca de tus apóstoles, tus apóstoles, las personas que te están persiguiendo, ha hecho muchas cosas malas aquí, y ahora aquí viene con órdenes, ¿para qué? Para reprimir lo mismo a todas las personas que hablan de ti. Pero el Señor le dijo, versículo 15, pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Fíjate, Ananías, ¿qué hace? Cuestiona a Dios, le dice a Dios, bueno, él no dice que no lo va a hacer o no lo va a hacer, pero lo cuestiona, le dice, mira Dios, mira Jesús, esto es lo que está sucediendo, este hombre está haciendo esto y esto otro, pero vamos a ver porque usted quiere que él venga. Entonces Jesús le explica, pero el Señor le dijo, yo ve, porque él es mi instrumento, dice que va a ser instrumento de Dios, él va a ser instrumento de Dios escogido para llevar mi nombre en presencia
de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Él está diciendo que va a utilizar a Saúl como un instrumento. ¿Para qué? Para que lleve su palabra, para que lleve su nombre en presencia de quién? De los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Entonces, Jesús le va a enseñar a él todas las cosas que él va a padecer por el nombre de él. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, fíjate para que tú veas el cambio aquí que da Ananías. Ananías dice de que él estaba persiguiendo a la iglesia, pero él le hizo caso a Jesús. Él le hizo caso a Jesús. Y entonces, de entrada, fíjate lo que le dice, hermano Saulo. Él no le había hecho nada todavía a Saulo. Él no le había hecho nada. Mira, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, le puso las manos, después de poner las manos sobre él, le dijo, Ananías, hermano Saulo, lo llamó por hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino de donde venía, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjate qué cosa Martín de aquí le está diciendo, de que Ananías debe ser lleno de qué, de que Saulo debe ser lleno ¿qué? Del Espíritu Santo. Para hacer las cosas de Dios y para trabajar con Jesús, uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo lo guíe. Al instante cayeron de sus ojos como una escama y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, ¿qué sucedió? Que al instante cayeron de sus ojos como una escama y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Al instante cayeron de sus ojos como una escama y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerza y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar de Jesús. Enseguida se puso a predicar de Jesús. Después que se bautizó, enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Diciendo, Él es el Hijo de Dios. Por muchas personas no querían creer de que Jesús era el Hijo de Dios. Muchas personas no querían creer eso. Y entonces le dice, es él el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es Cristo, porque él está confundiendo a las personas que viven en Damasco. Él está confundiendo a la gente que está en Damasco porque él era un perseguidor de la iglesia, él era un perseguidor de Jesús. Entonces, las personas ven que él está hablando de Jesús, y está diciendo, bueno, acá, y está confundiendo a la gente. Algunas personas de que él le había dicho, la gente sabían y lo vieron de que él andaba persiguiendo a la iglesia. 23. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaba las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos
Lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura de la muralla, bajándolo en canasta. Entonces ahí lo que podemos ver es que ahí Saulo, después que él había perseguido a quién, a la gente que estaban en el camino, a las personas que estaban así, hablando acerca del nombre de Jesús, él también fue perseguido también. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, versículo 26, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él había hablado, y como en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús y estaba con ellos moviéndose libremente. En Jerusalén, hablando con valor en el nombre de Jesús. Entonces muchas personas no se querían juntar con él porque sabían bien de que él se dedicaba a qué, a perseguir a la iglesia, pero ahora está hablando acerca de Jesús y muchas personas no querían asociarse con él. Y entonces, ¿qué hace? Que Bernabé le explica lo que había sucedido en el camino a Damasco. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Ah, lo enviaron de donde él era. Sí, porque de Tarso lo enviaron a su pueblo. Lo enviaron a su pueblo. Oh, sí, lo enviaron a Tarso. ¿Ok? Y Tarso creo, sí, él es ahí de Tarso. El Señor le dijo, levántate y va a la calle que se llama derecha y preguntó en la casa de Judá por el hombre de Tarso llamado Saúl, porque él está orando. Ah, entonces lo mandaron para su pueblo, lo mandaron para su pueblo para que hablaran acerca de la palabra de Dios. Entonces, entre tanto, versículo 31, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, según seguían creciendo. Mira qué cosa más bonita aquí dice el versículo 31. Mira lo que dice. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz. La iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza de qué? Del Espíritu Santo. Seguían creciendo. Entonces ellos tenían paz, ellos estaban edificando, ellos andaban en temor. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo. Tenían la fortaleza del Espíritu Santo. Cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo, muchas cosas bonitas va usted a hacer por el Señor. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Que seguían creciendo. ¿Por qué seguían creciendo? Porque estaban haciéndole caso a Jesús, que Jesús le dijo que le iba a mandar ¿qué? Que le iba a mandar un consolador. ¿Ese consolador quién era? El Espíritu Santo. Y ellos estaban obedeciendo al Espíritu Santo. Nosotros hoy en día tenemos que hacer las cosas por el Espíritu Santo. Nosotros debemos obedecer al Espíritu Santo. ¿Qué cosa más bonita está sucediendo aquí? Mira, versículo 32. Mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Okay. Y fue a los santos. ¿Quiénes eran los santos? Los santos son todas las personas que están con Jesús, todas las personas que profesan de que Jesús es el Hijo de Dios, todas las personas que hacen la voluntad de Jesús. Esos son los santos. Allí, versículo 33, allí encontró un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Pero vamos a ver qué sucede aquí. Mientras Pedro, ahora aquí, mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lidia, en Lida. Allí encontró un hombre llamado Eneas que había
había estado postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Pedro habló con la persona que estaba paralítica por 8 años y le dijo, fíjate lo que le dijo, levántate, haz tu cama. Y al instante, no pasaron 5 minutos, al instante se levantó. Todos los que vivían en Lidia y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor por las pruebas por las cosas que estaba haciendo Pedro, por las cosas que hizo Pedro en ese momento. Muchas personas en ese pueblo se creyeron y se convirtieron al Señor. Versículo 16. Había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento a lo alto. Como Lida estaba cerca de Job, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole, no tarde usted en venir a nosotros. Entonces, ¿qué sucedió? Que hay una muchacha que se enferma, entonces ella era rica y ella ayudaba mucho a los pobres, Entonces, ¿qué sucedió? De que ella fallece y las personas que sabían de que Pedro estaba cerca de ahí, ¿qué hicieron? Lo mandaron a llamar, estaba allí, le enviaron 2 hombres y rogándole, no tarde usted a venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ella. Entonces le mostraron todas las cosas de que esa mujer hacía. Todas las viudas empezaron a enseñarle todas las cosas que esa muchacha, que Dorcas hacía por ella cuando estaba en vida. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviendo al cadáver, dijo, Tabita, levántate. Ay, la llamó por el otro nombre que tenía. Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Él le dio la mano y la levantó y, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope muchos días con, con un tal Simón que era curtidor. Qué cosa más bonita podemos ver aquí cuando finaliza este capítulo. Pedro resucitó ¿a quién? Resucitó a una muchacha, esa muchacha que ya estaba muerta. Y entonces era una persona de que trabajaba para Dios, estaba ayudando a las personas, todas las viudas las querían y todas las personas lo que fueron a buscar hasta Pedro allá. Y entonces, ¿qué hizo Pedro? Pedro la resucitó y por la resucitación de ella, muchas personas creyeron. Y una cosa importante que podemos nosotros aprender de este capítulo, una cosa importante es que, mire, Saúl, Saúl perseguía a las iglesias. Saúl, aparte de que perseguía a las iglesias, fue hasta otra provincia, hasta otro estado, a hablar para que le dieran permiso, le pidió permiso al rey para ir a otro estado. ¿Para qué? Para seguir persiguiendo. ¿Para seguir persiguiendo a quién? A las personas que estaban hablando acerca de Jesús.
él perseguía a la iglesia. Él estuvo presente ahí cuando la muerte de Esteban. Él estuvo ahí presente. Él estuvo ahí presente. Entonces, él hacía muchas cosas y hacía cosas que eran en contra quién, en contra Jesús, en contra Jesús. ¿Y qué hacía? Que permitía, mandaba matar, no, él permitía que la gente ahí se murieran. Ahí delante de él mataron a Esteban. Delante de él, ahí mataron a Esteban. ¿Y qué hace él también muchas veces? ¿Qué hacía muchas veces él? Él iba, él iba de estado en estado, le pidió cartas. ¿A quién le pidió cartas? Le pidió cartas al rey. ¿Para qué? Para ir a buscar a los cristianos. Ahí, entonces se le presentó Dios en el camino. Él le hizo todo, él hacía todo eso. Entonces, por eso, lo que le quiero decir es que muchas veces yo he ido a evangelizar y a hablar con personas, ¿no? Que acerca de Dios me han dicho, no, que yo he hecho muchas cosas malas, de que yo he hecho esto, que, mire, Dios perdona a todas las personas, porque Dios quiere tener relaciones con todos nosotros. Dios los perdona a todos. Lo que sucede es que nosotros no queremos tener relación con Dios. Entonces, este es un, este es un capítulo que nos enseña a todos nosotros de que Dios perdonó, lo perdonó a Saúl, que Saúl perseguía a su iglesia, que Saúl lo perseguía a él y lo perdonó. Dime tú, ¿a cuántas personas? A todas las personas perdona. Entonces hay gente que te ponen excusas, no, porque yo he hecho esto y he hecho esto otro. Sí, pero usted no ha mandado a matar a ningún cristiano. Y que mandar a matar a un cristiano o buscar a cristiano para meterlo preso, eso es duro. Y Dios, Jesús, perdona a esas personas, perdonó a Saúl. Entonces, si Dios perdonó a Saúl, dígame usted, a usted por cualquier cosa que usted haga, Dios lo va a perdonar a usted. Así que yo quisiera de que tomaran en cuenta eso de que Dios perdona a todas las personas y eso es una excusa que muchas personas están poniendo. No que yo tengo muchos pecados, que yo he hecho esto, pero lo que podemos ver es de que Saúl fue perdonado. ¿Ok? Entonces voy a terminar ya aquí. Entonces el lunes nos vamos a ver en el capítulo número 10. Así que hasta luego.